Bienvenidos un día más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la Pasiu Superíndice 3N y el drama se dan la mano. Yo soy y estoy aquí, como siempre, para sumergirlos en el fascinante universo de las series turcas que nos roban el corazón Superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura que les va a encantar, el futuro de las novelas turcas románticas. Prepárense porque vamos a analizar las tendencias que marcando el rumbo y a aventurarnos a predecir qué copyright dramas nos van a enamorar y enganchar en 2025. ¿Ha oído bien? Vamos a viajar al futuro. Pero antes de empezar esta emocionante exploración Superíndice 3N, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas del mundo turco. No se arrepentirán. Ahora subamos al grano. Bien, sabemos que las novelas turcas han conquistado el mundo con sus historias llenas de pasión Superíndice 3N, intriga y, por supuesto, muchísimo drama. ¿Pero qué copyright es lo que hace que estas series sean tan adictivas? Yo creo que es la combinación Superíndice 3N perfecta de personajes complejos, tramas bien construidas y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. Y lo más importante, tocan temas universales como el amor, la familia, la ambición Superíndice 3N y la venganza, que resuenan con nosotros independientemente de du Superíndice 3 deseamos. En los últimos aún más menos hemos visto una evolución Superíndice 3N interesante en las novelas turcas. Han surgido nuevos copyright neros, se han incorporado elementos de fantasía y ciencia ficción Superíndice 3N, y la calidad de la producción Superíndice 3N ha mejorado enormemente. Pero sin duda, el romance sigue siendo el rey. Los estudios de producción turcos han aumentado su inversión en tecnología y efectos visuales, lo que permite crear escenarios más elaborados y realistas. Además, la música original compuesta para las series juega un papel crucial en la creación de la atmósfera emocional y la intensificación del drama. Los compositores turcos han alcanzado un nivel de maestría que rivaliza con las bandas sonoras de Hollywood, generando melodías inolvidables que se asocian inmediatamente con las historias y los personajes. ¿Y qué copyright podemos esperar para 2025? Bueno, aquí es donde entra mi bola de cristal. Después copyright ese de analizar las tendencias actuales y escuchar los rumores que circulan en la industria, tengo algunas predicciones que quiero compartir con ustedes. He estado siguiendo de cerca las declaraciones de productores, directores y guionistas, leyendo entrevistas y participando en foros de discusión Superíndice 3N para tener una idea clara de hacia du Superíndice 3 donde se dirige el panorama de las novelas turcas. También he analizado el comportamiento de las audiencias, tanto en Turquía como en el extranjero, para identificar qué copyright tipo de historias y personajes son los que generan mayor impacto y conexión emocional. Todo este trabajo de investigación me ha permitido formular estas predicciones con un grado de confianza bastante alto. En primer lugar, creo que vamos a ver producciones que apuesten por la diversidad cultural. Turquía es un país con una rica historia y una mezcla de influencias de Oriente y Occidente. Y creo que los guionistas y productores van a explorar esta diversidad en sus historias. Imagínense novelas que mezclen elementos de la cultura otomana con toques modernos, o series que exploren las vidas de personajes de diferentes orígenes con diéresis copyrightnicos y religiosos. Será fascinante. Podríamos ver historias que se desarrollen en ciudades como Estambul, donde conviven culturas muy diferentes, o que exploren la diáspora turca y las experiencias de los turcos que viven en otros países. También sería interesante ver novelas que aborden temas como la integración cultural, el racismo y la xenofobia, de una manera sensible y constructiva. Creo que estas historias podrían generar un diálogo muy importante y ayudar a construir puentes entre culturas diferentes. Otra tendencia que creo que se va a consolidar es la de las historias centradas en personajes femeninos fuertes e independientes. Ya hemos visto algunos ejemplos en los últimos aún más menos pero creo que en 2025 vamos a ver muchas protagonistas femeninas que tomen las riendas de sus vidas, que luchen por sus más menos y que desafíen las convenciones sociales. Mujeres que no tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad, pero que también copyright sean capaces de defenderse y de inspirar a otros. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver mujeres que sean abogadas, médicas, ingenieras, empresarias, artistas, políticas, mujeres que tengan metas ambiciosas y que estén dispuestas a trabajar duro para alcanzarlas.
Queremos ver mujeres que sean capaces de superar obstáculos y de desafiar estereotipos de género. Queremos ver mujeres que sean modelos a seguir para las jóvenes de todo el mundo. Además, creo que estas historias podrían contribuir a generar un cambio social positivo y a promover la igualdad de género. Y hablando de personajes, creo que vamos a ver una mayor complejidad en los protagonistas masculinos. Ya no nos bastan los típicos galanes ricos y atormentados. Queremos ver hombres que sean empáticos, que sean capaces de conectar con sus emociones y que tu copyright n dispuestos a desafiar los roles de geu copyright nero tradicionales. Hombres que sean aliados de las mujeres y que luchen por un mundo justo e igualitario. Eso será un soplo de aire fresco. Queremos ver hombres que sean capaces de mostrar sus sentimientos sin sentirse avergonzados. Queremos ver hombres que sean padres responsables y que compartan las tareas del hogar con sus parejas. Queremos ver hombres que sean capaces de defender a las mujeres y de luchar contra la violencia de género. Queremos ver hombres que sean modelos a seguir para los jóvenes de todo el mundo. Creo que estas historias podrían contribuir a desmitificar la masculinidad tóxica y a promover una visión más igualitaria y respetuosa de las relaciones entre hombres y mujeres. En cuanto a las tramas, creo que vamos a ver una mayor exploración superíndice 3N de temas sociales relevantes. Las novelas turcas tienen el poder de generar debate y de concienciar sobre problemas importantes como la desigualdad de geu copyright nero, la violencia domu copyright estica, la discriminación superíndice 3N y la pobreza. Y creo que los guionistas van a utilizar este poder de manera consciente en el futuro. No se trata de hacer novelas moralizantes o aleccionadoras, sino de contar historias que nos hagan reflexionar y que nos inspiren a cambiar el mundo. Podríamos ver novelas que aborden temas como el cambio climático, la corrupción política, la crisis económica, la salud mental, la inmigración, el acoso escolar, el bullying cibernético, temas que son relevantes para la sociedad actual y que merecen ser explorados en profundidad. Creo que estas historias podrían generar un diálogo importante y ayudar a encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Y por supuesto el romance seguirá siendo el corazón superíndice 3N de las novelas turcas. Pero creo que vamos a ver romances realistas, complejos y profundos. Ya no nos bastan los flechazos instantáneos y los finales felices predecibles. Queremos ver relaciones que se construyan poco a poco, que superen obstáculos y que evolucionen con el tiempo. Queremos ver el amor en todas sus formas y manifestaciones. Queremos ver relaciones que sean basadas en la confianza, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Queremos ver relaciones que sean capaces de superar las diferencias culturales, religiosas y sociales. Queremos ver relaciones que sean capaces de resistir las pruebas del tiempo y de la distancia. Queremos ver el amor como una fuerza transformadora que nos ayuda a crecer como personas y a construir un mundo mejor. Creo que estas historias podrían inspirar a las personas a creer en el amor verdadero y a luchar por relaciones más auténticas y significativas. Ahora, quiero hablarles de algunas tendencias específicas que creo que van a marcar el rumbo de las novelas turcas románticas en 2025. En primer lugar, creo que vamos a ver colaboraciones internacionales. Ya hemos visto algunas producciones conjuntas entre Turquía y otros países, pero creo que esta tendencia se va a intensificar en el futuro. Imagínense novelas que combinen el talento turco con el talento de actores y directores de otros países, o historias que se desarrollen en escenarios internacionales. Será una oportunidad increíble para expandir el alcance de las novelas turcas y para llegar a un público aún amplio. Podríamos ver coproducciones con países de América Latina, Europa, Asia y África, que permitan combinar diferentes perspectivas y estilos narrativos. También sería interesante ver historias que se desarrollen en diferentes continentes y que exploren las relaciones entre personas de diferentes nacionalidades y culturas. Creo que estas colaboraciones podrían enriquecer las novelas turcas y hacerlas aún más atractivas para el público internacional. Otra tendencia que creo que va a cobrar fuerza es la de las adaptaciones de libros. Ya hemos visto algunas adaptaciones exitosas de novelas turcas, pero creo que hay muchas otras historias esperando a ser contadas en la pantalla. Imagínense adaptaciones de novelas clásicas de la literatura turca, o de novelas contemporáneas que hayan tenido un gran con copyright sito de ventas. Será una forma maravillosa de dar a conocer la riqueza y la diversidad de la literatura turca al mundo.
Podríamos ver adaptaciones de novelas históricas, novelas de misterio, novelas de ciencia ficción, novelas de terror, novelas juveniles, una amplia variedad de géneros que podrían encontrar su espacio en la pantalla. También sería interesante ver adaptaciones de obras de teatro turcas, que podrían aportar un toque de originalidad y sofisticación a las novelas turcas. Creo que estas adaptaciones podrían atraer a un público nuevo y a la vez satisfacer a los fans de la literatura turca. Y por último, creo que vamos a ver una mayor innovación superíndice 3N en el formato de las novelas turcas. Ya hemos visto algunas series que han apostado por formatos mu-s cortos y mu-s dinámicos, como las miniseries o las series web. Y creo que esta tendencia se va a consolidar en el futuro. Imagínense novelas que se desarrollen en diferentes plataformas, como la televisión superíndice 3N, el cine y el Internet, o historias que permitan la interacción superíndice 3N con el público a través copyright S de las redes sociales. Será una forma de hacer las novelas turcas a UNMU-S participativas y atractivas para el público. Podríamos ver novelas que se transmitan en vivo a través de plataformas de streaming, novelas que permitan a los espectadores votar por el final que prefieren, novelas que incluyan elementos de realidad virtual o realidad aumentada, una amplia variedad de formatos que podrían revolucionar la forma en que consumimos contenido audiovisual. También sería interesante ver novelas que se desarrollen en el metaverso, que permitan a los espectadores interactuar con los personajes y los escenarios de la historia. Creo que esta innovación podría atraer a un público más joven y a la vez mantener el interés de los fans de siempre. Ahora, su copyright que viene pensando, vale, todo esto suena muy bien, pero ¿qué copyright novelas concretas nos van a enamorar en 2025? Pues bien, aquí es donde entra mi lado mu-s especulativo. No puedo darles títulos ni nombres de actores, pero sí puedo adelantarles algunas ideas que creo que tienen el potencial de convertirse en grandes con diéresis copyright hitos. Imagínense una novela que cuente la historia de una joven refugiada siria que llega a Estambul y se enamora de un arquitecto turco. Una historia de amor que supere las barreras culturales y religiosas, y que nos haga reflexionar sobre la crisis de los refugiados. Podríamos ver cómo la joven refugiada lucha por adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma, cómo enfrenta el racismo y la xenofobia, cómo encuentra el amor y la amistad en un lugar inesperado. También podríamos ver cómo el arquitecto turco aprende a valorar la diversidad cultural y a comprender las dificultades que enfrentan los refugiados. Creo que esta historia podría generar un diálogo importante sobre la crisis de los refugiados y ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de brindarles apoyo y protección. Oku Copyright tal una novela que explore la vida de una mujer que trabaja en la industria de la moda en Estambul. Una historia de ambición superíndice 3N, de glamour y de secretos oscuros, que nos muestre el lado mu-s competitivo y despiadado del mundo de la moda. Podríamos ver cómo la mujer lucha por ascender en la industria, cómo enfrenta la presión de cumplir con los estándares de belleza, cómo se ve envuelta en intrigas y traiciones, cómo encuentra el amor y la amistad en un ambiente hostil. También podríamos ver cómo la novela critica la cultura de la imagen y la superficialidad que a menudo se asocian con la industria de la moda. Creo que esta historia podría generar un debate importante sobre los valores que promovemos en la sociedad y sobre la necesidad de construir una cultura más auténtica y significativa. O incluso una novela que nos traslade a la con diéresis copyright poca otomana y nos cuente la historia de una joven que se enamora de un sultán N. Una historia de pasión superíndice 3N, de intriga y de poder, que nos sumerja en el fascinante mundo de la copyright N. Podríamos ver cómo la joven se adapta a la vida en el palacio, cómo aprende a navegar por las intrigas de la corte, cómo se enamora del sultán, cómo se enfrenta a la competencia de las otras concubinas, cómo lucha por su propia supervivencia. También podríamos ver cómo la novela explora la historia de la época otomana y cómo muestra la vida de las mujeres en el harén desde una perspectiva diferente. Creo que esta historia podría atraer a un público interesado en la historia y la cultura turca y a la vez generar un debate sobre el papel de la mujer en la sociedad. Estas son solo algunas ideas, por supuesto. Pero estoy segura de que los guionistas y productores turcos nos sorprenderán con muchas otras historias innovadoras y emocionantes en 2025. En definitiva, creo que el futuro de las novelas turcas románticas es brillante. Estamos ante una nueva era de creatividad, de diversidad y de innovación superíndice 3N. Y estoy convencida de que las novelas turcas seguirán conquistando corazones en todo el mundo. Y bien, llegamos al final de este viaje al futuro de las novelas turcas románticas. Hemos explorado las tendencias que marcando el rumbo
hemos analizado los temas que nos interesan y hemos aventurado algunas predicciones sobre lo que nos espera en 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Quiero agradecerles por su tiempo y por su pasión superíndice 3N por las novelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecen estas predicciones? ¿Qué copyright tipo de novelas les gustaría ver en 2025? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les interesa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, sigan amando las novelas turcas. Chao.